Buenos días a todos mis hermanos, a todos aquellos que me escuchan y siguen escuchando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio que Él nos dio a través de un conocimiento, a través de su Espíritu, porque nosotros éramos en otros tiempos religiosos, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él ya nos sacó de todo y nos dio su Espíritu, porque Él nos llamó a reinar aquí en la tierra y predicar el Evangelio de su gracia, que ha estado escondido desde muchos años y se los ha revelado, nos los ha revelado a nosotros como sus hijos, para que demos a conocer este misterio y el Evangelio, que es de la gracia. Muy buenos días, todos aquí donde se encuentren. Le traemos un tema hoy sí, el tema es un reino destruido. Bueno, empecemos y gracias, esperemos que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para poder yo hablar y ustedes escucharme. Espero que tengan paciencia a escuchar, porque toda la fe viene por el oír, y el oír viene la palabra de Él, de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que escuchan. Bueno, aquí tenemos un reino destruido. Vamos a ver a Lucas 11:17. Dice: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Y que decéis, ¿por qué? Ya que decéis que por Beelzebú yo he hecho fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, nuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán nuestros jueces. Así por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Sí, porque aquí Dios decía, bueno, ya ahorita aquí, ¿qué va a hacer? Él sabía que iba a destruir. Por eso esto que yo estoy leyendo, eso fue antes de la cruz. Por eso muchos se equivocan porque dicen, no, pues aquí está en el Evangelio. No, estos son libros históricos todavía de la ley de Moisés, porque él todavía estaba en vida. Aquí ya sucedió. Por eso, ¿qué decía ¿por qué? Porque el reino se iba a establecer. Porque, ¿qué decía en Mateo 3:2? Que llegaba ese arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Eso también era el reino que se iba a acercar. En Marcos 1:15 también lo dice, pero ya lo dice quién. Esto lo decía Juan, ahora lo dice quién, Jesús. Lo dijo, pero está acá ya escrito. Pero eso fue que en vida, que dijo Jesús, arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Se iba apenas a establecer. Muchos piensan que el reino pues es allá arriba o no sé, pero este es el reino, pero no aquí, porque esto fue antes. Estos libros se escribieron después. Yo es lo que yo muchos les quiero dar a entender, que para que vean cómo fue este reino que estaba diciendo que Satanás iba a ser destruido. Vamos a ver Isaías 27:1. Yo quiero que veamos a Isaías 27:1. Dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Qué estaba diciendo? Que no lo estaba matando, estaban profetizando que iba a haber la destrucción de ese Leviatán, y ese Leviatán era Satanás, era el diablo, todo lo que era el pecado. Entonces ahí es donde queremos entrar. A esto sí, todavía los profetas estaban profetizando. Y seguimos ahí, vamos a ver a Ezequiel 28:17. Ezequiel 28:17. Vamos a ver, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tus
resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de ti en medio de ti, el cual te consumió y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Los profetas lo estaban diciendo que iba a ser una destrucción total y para siempre. No que vas a seguir. ¿Por qué? Porque muchos todavía piensan que Satanás está en pie y que no, eso es ya tu carne lo que te jala a cosas, pero no, eso se acabó, eso terminó, pero eso lo están profetizando. Fíjate, dijo que para siempre iba a dejar de ser. Yo quiero que vean otra profetización. Vamos a ver a Génesis 3:15. Que dice Génesis 3:15, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso fue algo que iba a suceder. ¿Dónde? Eso sucedió en la cruz del Calvario. Esto fue en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque a Jesús, ¿qué le pasó? Lo hirieron. ¿Por qué? Porque resucitó. Le dieron así en las piernas, acá en las pantorrillas, pero él les dio un golpe mortal en la cabeza. Y sabes que un golpe mortal, por fuerte que sea, va a morir. Y eso fue lo que le pasó a Satanás. Yo quiero que vean también a Lucas capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver a Lucas. A Lucas 10, 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjense, esto todavía Jesús dice que lo veía. ¿Por qué? Porque esto, yo quiero decirles que esto son libros, estos se escribieron un tiempecito más retirado, no sé, 3 años, 4 años después de la muerte de Jesús. Entonces, pero esto lo dijo acá antes de la cruz. Por eso digo, yo lo veía caer como un rayo. Tú sabes, derechito a la muerte, destruido. Por eso esto que te estoy hablando ahorita de aquí son libros históricos. Yo quiero que vean ahí mismo Lucas 1:1. Miren, yo quiero que vean, no porque que dice Lucas 1:1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner el orden, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruidos. Entonces, esto es lo que ya pasó. Por eso muchos religiosos no entienden. Perdón si yo los ofendo, yo les pido perdón, pero no es para que yo ofenderlos, sino para que ustedes puedan entender o recapacitar a decir, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Son libros históricos, porque la vida de Jesús fue antes, y una historia no se escribe antes, se escribe después de una muerte, y ahí se confirma, se hace real, una cosa verdadera, porque ya no va a haber más seguimiento. Entonces esto, que es histórico. Entonces, ¿qué es histórico? Que sucedió lo que decían los profetas, lo que se dijo allá en Ezequiel, Isaías, en Génesis, la profetización. Y mira, ¿dónde se cumplió?
Pero eso muchos todavía, cuando leen estos libros, pues ven todo lo real. Y cierto, porque su mente no les ha podido captar lo que es antes y después de la cruz. Por eso recuerden que yo les he dicho, el apóstol Pablo escribió ¿qué? 14 libros. Y ese es el evangelio. Es por eso Pablo dice, una poquita de levadura leuda toda la masa. Sí, si tú te vas a esos 14 libros, tú puedes entender toda la Biblia. Pero ya cuando Dios te bautiza. Por eso yo quiero seguir, vamos a ver a Juan 12, capítulo 12, ahí, Juan. Vamos a ver a Juan, Juan 12, 31. A ver. Dice, ahora el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré así a mí mismo. Sí, si fuere levantado. Entonces, como esto, él ya es libro histórico, él resucitó, ¿qué? Como estaba escrito, a los 3 días resucitó. Y ahí donde le dio la muerte a Leviatán, a Satanás, al diablo, destruyó todo lo que traía el pecado y venían. Ahí se acabó todo eso. Por eso yo les digo, si ustedes leen esto, pues claro, porque todavía no han entendido que esto es después de la cruz. Estos libros fueron antes, porque se habló antes, en hechos, ya después pues se escribe. Pero ese no es evangelio, esto no es evangelio. Esto son cosas que venían, que se tenía que acabar, la ley, sino cumplirse, ni abrogar los profetas, porque los profetas todavía estaban hablando. Para que miren hasta dónde alcanzó esa profecía de Satanás. Por eso ahí es donde yo quiero que ustedes lleguen a entender con todo religioso que se predique a Jesús de Nazaret está equivocado. Perdónenme si les dije, todo como se llama, está equivocado porque no ha entendido, no ha sido todavía de la promesa. Tienes que escuchar a algún bendecido de gracia, así como yo les estoy hablando, porque les estoy hablando que es la verdad. Yo quiero que, por eso vamos a ver qué dice, vamos a ver a Colosenses. Estas son cartas del apóstol Pablo. Ya, vamos a ver a Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Qué es eso? Por eso Pablo dice, ya, ¿por qué? Porque Pablo tenía que decirlo así. ¿Por qué? Porque él era judío y él tenía que ser perdonado. Todos ellos les perdonó. Entonces a nosotros, ¿qué? Como gentiles quiso. Ahorita se lo voy a explicar en otros libros. Nosotros nos hizo que reconciliar. Por eso Pablo dice, ahí, cierto. Entonces ahí ya, el que está en tinieblas, ¿qué? Ya no puede estar ahí en esto. Aquí por eso Pablo ya te empieza a explicar. ¿Qué dijo? Por eso, ¿qué decimos? Que dice Efesios 1:3. Vamos a ver si encontramos ahorita aquí Efesios 1:3. Efesios 1:3. Vamos a ver qué dice Efesios 1. Efesios 1:7. Perdón, 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, quien nos hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual nos había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es lo que Dios hizo, vino a hacer, a perdonar a todo aquel que estaba, para poder destruir todo ese reino que tenía que ser destruido, porque no puede permanecer una casa dividida y permanecer, no. Colosenses 2:15, vamos a ver ahí adelantito, Colosenses 2:15. ¿Qué dice Colosenses 2:15?
Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hizo, ya el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había entre nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ahí se acabó. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que Él hizo, triunfar sobre toda potestad, de todo. Y por eso muchos todavía que quieran predicarte antes de la cruz y predicarte Mateo como un evangelio, está equivocado. ¿Por qué? Porque incluso el pueblo de Israel, cuando Dios lo quiso sacar ahí, él se rebeló y no quiso salir, se regresó, porque siempre ha sido un pueblo rebelde. Nosotros somos ramas silvestres de un olivo, entonces ahí él no injertó. Pero eso es lo que vino a hacer. Tú no puedes ya seguir con temor y andar diciendo que tú tienes temor del diablo y eso. No, eso se quedó destruido. No podemos seguir en ese pacto viejo, en ese pacto que donde ya quedó. No podemos, hermano. Por eso hay que escuchar ese evangelio de la gracia para poder entender qué es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Porque si seguimos con Jesús, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús no hizo nada, ni por el pueblo de Israel, y mucho menos por nosotros. Pero a nosotros, que dijo que de dos pueblos hizo uno. Uno que no era y uno que era. Ahí mismo que decimos, a ver, Efesios 2:15. A ver, vamos a ver a Efesios 2:15. A ver qué nos dice. ¿Sí? Dice, porque Él es, 14, vamos a leer el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, que de ambos, quiere decir que eran dos. ¿Se acuerdan que Él decía, vino nuevo y no mezclen vino nuevo con vino viejo porque los odres se pierden? Exactamente, igual del pantalón, ropa vieja con ropa nueva, porque la rotura se hace peor, ¿cierto? Si tú te pones a leer Mateo, Marcos, Juan y Lucas, y te vienes a los libros de Pablo donde ya dice, en el Evangelio, acá te dice, hey, eres libre, eres santo, eres bendecido, tienes que clamar Abba Padre, porque eres hijo. Jesús clamaba Abba Padre, él era hijo, no era esclavo, no clamaba aleluya, ten misericordia, y ya tuvo misericordia. Eso es del pueblo de Israel. Pero bueno, él quiso regresarse, que tal, aquí lo está diciendo. ¿Qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Eso fue lo que Dios para que puedan más entender. Eso es. Por eso al pueblo de Israel que le venía sacando y al pueblo al otro, ay sí, ustedes todo gentil. Pero ¿qué ha pasado? Por eso tienen que cambiar, meterse en escuchar la gracia de lo que Él hizo. Pero eso Dios hace como Él quiere, porque dejó dos simientes, una buena y una mala. Y allí la buena creyó y la mala no quiere creer. Te empieza a decir para atrás muchas cosas, no, que eso no. Hasta que Dios, y tú seas como un niño, escuchar para que Dios te alumbre los sentidos de tu entendimiento, tu corazón. Tu corazón es el que está cerca de tu boca. Escuchar
¿Por qué? Porque tienes que escuchar, y ahí es donde tú vas a entrar. Si Dios tiene misericordia de ti, que veas que es verdad, tú lo buscas de corazón. Tú dices de corazón, lo voy a buscar, voy a ver qué dice en esta 14, es el evangelio del apóstol Pablo. Por eso tienes que escuchar esto. Yo quiero que vean, vamos a Hebreo 2.14, a ver qué dice Hebreo 2.14. Escuchen, hermanos, miren, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién era él? Ya es él, Jesús. Dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban, pues sí, no sabían qué hacer. ¿Quién? Eso es, él participó de lo mismo. ¿Para quién? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Porque a él al resucitar, ahí destruye todo ese imperio, el imperio de Satanás, de ese reino, y ahí quedó destruido, hermano. Por eso, ¿por qué? Porque Dios siempre ha trabajado en orden. Nunca pone mucha gente a que tú hagas una cosa y tú también y esto. No, eso ya serían dones. Pero siempre pone nada más una cabeza, así como venía sacando al pueblo de Israel. Váyanse, lean. Por eso Pablo te dice, dedíquense a leer mientras yo llego. Por eso cuando tú ves y empiezas a leer, desde que sacaron al pueblo de Israel, no puso a 20, ni a 30, ni a 2, ni a 3, puso a Moisés. Y de ahí puso él, los vino sacando. Y vénganse, y nomás a uno y a otro, hasta que el pueblo pidió reyes. Ahora les puso caudillos, les puso todo. Y vengan, y después, pueblo un necio, terco, así ustedes, por estar en necedad de que Jesús es tu Dios. No, señores, Jesús no es nuestro Dios, fue quien nos abrió las puertas, y le damos gracias a Dios, a Jesús. Pero ¿él qué hizo? Esperen que les voy a mandar el evangelio, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el que fueres bautizado será salvo. Oye, no el que se bautice, el que fuere bautizado tiene que ser de lo alto. Está escrito, pero tienen que escuchar. Dios es un Dios de orden, siempre ha venido. Termina alguien su carrera, lo que venía, lo mismo pasa en el evangelio. Es un Dios de orden. Yo no digo que estoy edificando, porque sería un mentiroso. Yo soy un sobreedificador, y por eso todos nosotros hablamos lo mismo. Por eso Pablo decía, yo ruego que todos hablen lo mismo. Claro, aquí hablamos lo mismo. ¿Qué dice 1 Corintios 3:10? Yo como perito arquitecto pongo el fundamento y otro edifica encima. Y cada quien mire sobre cómo sobreedifica. No dice cómo edifique, cómo sobreedifica sobre el mismo fundamento. Todos, por eso somos sobreedificadores, no somos desordenados. Y hablamos lo mismo. Quien yo te estoy hablando de este tema, otro hermano de gracia te va a hablar lo mismo. Lo mismito. Así, hermano, tienen que pasar la cruz para que seas quien de Jesucristo. Y ahí vas a ver que ahí tú vas a poder seguir entendiendo y ver tu salvación. Pero primero, yo no puedo hacer nada por ti. Dios es el que tiene que hacer por ti. Tiene que decir y ver la misericordia tuya, que de verdad quieres entender esta gracia. Hermano, yo los espero en otro tema, y los amo, y los pido perdón si los ofendí, pero tienen que dejar toda religión y ser libres en Cristo Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, que es hoy en los tiempos. Si no estás edificando tu casa tú y no lo que Dios dice, vete a las 14 epístolas y escucha a un hermano de gracia. Hermano, yo los declaro bendecidos como está escrito, con toda bendición espiritual.
Abba Padre. Amén, hermano. Los amo en nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos pronto. Y gracias por escucharme.